Buen día para todos. Este módulo presentamos el sistema de protección contra rayos y como parte del sistema de protección contra rayos vamos a mostrar lo que tiene que ver con el sistema de puesta a tierra. La primera parte les voy a mostrar lo que recomienda la norma IEC 62305 de los tipos de electrodos de puesta a tierra que se pueden utilizar. La norma los llama tipo A y tipo B. Luego les voy a mostrar algunas consideraciones en el análisis transitorio de las puestas a tierra. Bien, entonces empecemos revisando algunas generalidades sobre lo que la norma dice. La idea de la puesta a tierra en el sistema de protección contra rayos es dispersar de forma segura la corriente del rayo en el terreno y eso, al poder realizar esto de forma correcta, lo que logro es minimizar las sobretensiones que puedan llegar a ser peligrosas dentro de la instalación a través de esta dispersión segura de la corriente. La norma en general recomienda que la resistencia de puesta a tierra, la que se mide en baja frecuencia, no supere los 10 ohmios. Inclusive, más adelante hace una salvedad en la cual dice que no importa la cantidad de conductor que se entierre, siempre y cuando el valor de la resistencia de puesta a tierra sea 10 ohmios. Por otro lado, también la norma recomienda que exista un único sistema de tierras. En este caso estaría la puesta a tierra de descarga atmosférica, la puesta a tierra del sistema de potencia y la puesta a tierra del sistema de comunicaciones. Es decir, los tres deberían estar interconectados. Mirando los electrodos, los tipos de electrodos, empecemos con el electrodo tipo A. En este electrodo existe un arreglo que está compuesto de electrodos horizontales y verticales. Entonces, por ejemplo, en la gráfica que se muestra ahí, aparece el sistema de captación, las puntas tipo Franklin, ¿sí? Luego aparecen las bajantes y unido a las bajantes, por debajo de la superficie del terreno, entonces tengo electrodos horizontales y electrodos verticales. Bueno, electrodo vertical llámese varilla, electrodo horizontal comúnmente se conoce como contrapeso. Ya vamos a ver cuál debería ser la longitud típica o recomendada por la norma para esos electrodos. Entonces, en este arreglo tipo A, recomiendan que el número total de electrodos sea superior a 2. ¿Sí? Por otro lado, la longitud mínima de cada uno de esos electrodos es la siguiente: L1 para electrodos horizontales y 0,5 L1 para electrodos verticales. ¿De dónde se saca ese L1? Ese L1 viene dado directamente por la figura 2 de la norma, que es esta. En la norma se define previamente el grado o el grado de riesgo de una instalación. Entonces habla de riesgos altos o riesgos bajos y entonces yo defino un tipo de protección 1, que es el que presentaría mayor protección, o un grado de protección 4, que es el que presentaría una protección más baja, o más bien que el riesgo es más bajo. Entonces, en esta curva están esos mismos tipos de protección: 1, 2, 3 y 4. Y por otro lado, yo tengo los valores de resistividad del terreno en donde va a ir instalada la puesta a tierra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un suelo de 1000 ohmios metro, en grado de protección 1 me dice que el E1 debería ser 20 metros, ¿sí? Pero si estoy en un grado de protección 2, entonces ese L1 disminuye como a 8, tal vez 8 o 9 metros en grado de protección 2 o tipo 2. Si por el contrario tengo un tipo 3 o 4 de protección, independiente del valor de resistividad del terreno, se recomienda que L1 valga 5 metros. Eso es lo que me define la norma para los diferentes tipos de protección. Bien, para electrodos entonces que presenten combinaciones entre horizontal y vertical, se debe sumar y se debe considerar la longitud total, en este caso entre las varillas y los contrapesos. Y aquí es donde está la salvedad que hace la norma, y dice: si las longitudes contempladas en la figura 2 no se pueden considerar, lo que se debe garantizar es que la resistencia de puesta a tierra tenga un valor inferior a 10 ohmios medidos en baja frecuencia. ¿Vale? Bien, el electrodo tipo B de la norma consiste en un anillo rodeando toda la estructura que se quiere proteger. ¿Cuál es la condición que pone la norma? Que el anillo esté en contacto con el suelo en al menos 80% de su longitud.
El anillo debe ser ubicado exterior a la estructura, o también puede ser un electrodo fundido en el concreto. Ya hay diferentes marcas que tienen esta posibilidad, esta solución de tener ese electrodo fundido en el concreto. Con respecto, bueno, a este anillo, entonces se debe medir su radio equivalente, y el radio debe ser superior a ese valor L1 definido en la figura número 2. ¿Sí? Cuando ese L1 es más grande que R, bueno, o R no logra ser más grande que L1, entonces se deben adicionar electrodos horizontales o verticales bajo las siguientes condiciones. Entonces, si son horizontales, se debe considerar un L sub R, que es igual a L1 menos R, R el radio del anillo, y si son verticales, el L sub B debe estar dado por L1 menos R dividido entre 2. Esta es una foto tomada de uno de los fabricantes, DEN, es la marca, en la cual tienen esta aplicación de un electrodo que va en este caso dentro de la estructura metálica, que después va a ser constituir el hormigón de una edificación. Bien, consideraciones entonces para los electrodos o las configuraciones de electrodos. Para el tipo B, entonces se recomienda que el anillo esté al menos a una profundidad de 0,5 metros, y en lo posible que el anillo sea instalado a 1 metro alrededor de los muros externos. Esta condición del metro alrededor de los muros es pensando en reducir o al menos no tener grandes valores para las tensiones de paso y tensiones de contacto alrededor de la instalación. Los electrodos tipo A también deben ser instalados afuera de la instalación, de la estructura que se quiere proteger, ¿sí? También deben ser instalados al menos a una profundidad de 0,5 metros, y la idea es que los electrodos estén entre ellos lo más alejado posible, ¿sí? Esto para evitar efectos de acoples que puedan existir entre un electrodo y otro, entre un cable y otro, entre una varilla y otro, debido a que si están muy cercanos, lo que va a suceder es que el área de dispersión de corriente de uno afectará al otro y no se logra el objetivo final, que es poder desalojar o dispersar la corriente adecuadamente en el terreno. Bueno, los electrodos se deben instalar de tal forma, sugiere la norma, que se pueda realizar su inspección. Entonces, normalmente se dejan unas cajas de inspección que permitan verificar el estado en el que se encuentran, por problemas de corrosión o algunos problemas de salinidad que podría presentar un terreno. Para suelos que tienen alta resistividad, como los que son de roca, se recomienda el uso de arreglos tipo B. Para estructuras con sistemas electrónicos o con alto riesgo de incendios, también se prefiere, según la norma, usar el electrodo tipo B. Bien, entonces eso es lo que la norma presenta con respecto a la puesta a tierra dentro de un sistema de protección contra rayos. A continuación les voy a mostrar algunas consideraciones en el análisis transitorio. Estos son resultados que se obtuvieron de una tesis de doctorado de la Universidad Nacional, en el cual se desarrolló un software que podía hacer o puede hacer el análisis transitorio de las puestas a tierra, y aquí, digamos, hay unas consideraciones particulares de ese análisis. Entonces, primero, antes de hablar de los gráficos, cuando yo trabajo una puesta a tierra, la puesta a tierra en el análisis transitorio tiene un valor de impedancia, y lo que se analiza normalmente es ese valor de impedancia en los diferentes valores de frecuencia. El rayo tiene componentes de frecuencia desde la baja frecuencia, 50, 60 Hz, hasta valores para nosotros de alta frecuencia, alrededor de 1, 2, 3 MHz. Entonces aquí les estoy mostrando la magnitud de la impedancia para los diferentes valores de frecuencia en diferentes longitudes de varillas, de conductores, o más bien de electrodos verticales. Estoy trabajando en un suelo de baja resistividad, 100 ohmios metro. Se definió un valor de permitividad de 36, ¿sí? Y esa barra tiene 1 centímetro de radio.
Entonces, si nosotros vemos la gráfica superior, la que está en color negro, ve cómo varía la impedancia de la puesta a tierra, ¿sí? Para una varilla que tiene 1 metro de largo. Luego en color rojo, una varilla que tiene 2 metros de largo. En color azul, 3 metros de largo. Y hasta ahí se ve que al aumentar la frecuencia, la impedancia tiene una tendencia decreciente. Pero miren lo que pasa a partir de los 4 o 6 metros, que para frecuencias altas se obtienen valores de impedancia mayores que los que se tienen para baja frecuencia. ¿Eso qué implicaciones tendría? Tendría implicaciones en los frentes de las ondas transitorias, debido a que a tener una mayor impedancia en alta frecuencia, aumentaría el frente o el valor de cresta o el valor peak de la señal transitoria. Entonces, aquí surgiría una primera conclusión. No es recomendable usar varillas muy largas, en este caso para un suelo de baja resistividad, no debería ser mayor de 3 metros de largo. Ahora se hizo el análisis para las mismas barras, pero en un suelo de alta resistividad. Bueno, alta resistividad 1000 ohmios metro. Ahora la permitividad de ese suelo es de 9, la misma varilla de un centímetro de radio, y nuevamente lo que se observa es un fenómeno decreciente a medida que aumento la frecuencia de análisis, ¿sí? Ahora, como el suelo es de alta resistividad, el comportamiento decreciente se presenta para estos casos. Pero miren lo que sucede por allá en la varilla de 10 metros. Es más, si siguiéramos aumentando la longitud de la barra, de pronto podríamos obtener algo parecido a lo que sucedió en el caso de baja resistividad, y es que para altas frecuencias se podrían llegar a presentar mayores valores de impedancia. Bien, en este gráfico estoy mostrando cómo se distribuye la corriente en un conductor horizontal. Entonces el conductor tiene 100 metros de largo, ¿sí? Y en círculos negros y cruces azules estoy mostrando la distribución de las corrientes, ¿sí? Para el suelo de baja resistividad y el suelo de alta resistividad en baja frecuencia. Entonces, en baja frecuencia, 100 Hz, la distribución de la corriente es uniforme. Todo la longitud del conductor tiene una distribución uniforme de la corriente durante sus 100 metros. Pero miren lo que pasa en alta frecuencia. En alta frecuencia, en círculos rojos se ve lo que sucede en un terreno de baja resistividad. Miren que después de los 30 o 40 metros, ya prácticamente ese conductor no lleva corriente. La corriente se disipa en los primeros metros. Ahora, si le subo la resistividad al conductor, perdón, al terreno, entonces el conductor logra dispersar corriente, pero por allá por encima de los 60 o 70 metros, ya la cantidad de corriente que el conductor dispersa a tierra es mínima. Por tanto, ¿cuál sería la conclusión aquí? Para análisis transitorio no tiene sentido o no hay mejora en usar cables demasiado largos. ¿Dónde ponen el límite en la literatura? Aproximadamente en 60 metros. Bien, en esta gráfica estoy tratando de mostrar que cuando analizo una puesta a tierra en régimen transitorio, ya no puedo asumir que todo el conductor de puesta a tierra, toda la puesta a tierra, todo el electrodo de puesta a tierra tiene el mismo potencial. Para ello, entonces, se simuló que una corriente de 1 kiloamperio con forma de onda de 1 a 20 microsegundos entraba en un conductor horizontal de 60 metros. Entonces, en color negro muestro el potencial en el punto donde se inyecta la corriente. En color rojo miro el potencial en el punto central de ese cable, es decir, a los 30 metros. Y en color azul se muestra el potencial al extremo abierto de ese conductor de 60 metros. Y observen cómo las diferencias de potencial existen en los diferentes puntos del conductor. Por tanto, yo no puedo hablar de que existe una equipotencialidad, que todo el conductor tiene el mismo potencial. En régimen transitorio no es posible obtenerlo, ¿vale? Ahora les muestro en esta gráfica lo que tiene que ver con respecto al punto de inyección de la corriente. Tomé el mismo conductor de 60 metros en un suelo de baja resistividad de 100 ohmios metro y
puse el programa a calcular cuál es la impedancia de ese conductor si yo inyecto una señal transitoria, una corriente, en la esquina del conductor y tengo la impedancia en color negro, esta que está aquí. El mismo conductor, la misma longitud, las mismas condiciones, el mismo terreno, ahora calculo su impedancia, pero inyectando la corriente en el punto central, es decir, en los 30 metros. Entonces, ¿qué sucede ahí? La corriente tiene dos caminos para dispersarse. Tiene 30 metros de conductor a cada lado. Se observa en color azul que inmediatamente disminuye la impedancia en alta frecuencia, ¿sí? En baja frecuencia da exactamente lo mismo, el mismo valor de impedancia, pero por allá a partir de los 10 kilohertz, ¿sí? Se observa una mejora sustancial por estar inyectando la corriente ahora en el centro del conductor. Finalmente, les estoy mostrando las diferencias entre tener conductores horizontales mezclados con varillas. En color negro pongo la impedancia de un conductor horizontal de 30 metros en un suelo de baja resistividad, ¿sí? En color rojo, ahora les muestro el mismo contrapeso de 30 metros, pero le puse una barra o una varilla de 3 metros en el punto donde se inyecta la corriente. Se observa una mejora significativa para valores altos de frecuencia. Se hicieron dos pruebas más. En color azul, además del contrapeso, se puso una varilla no en el inicio donde se inyecta la corriente, sino en el extremo, en el final. Y miren que no hay una mejora significativa. Y en color verde se pusieron varillas en el inicio y en el final. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Mejora significativamente tener varillas en el punto donde llega la bajante del sistema de captación, ¿sí? Porque disminuye la impedancia de puesta a tierra de ese sistema. En resumen, de estas consideraciones de análisis transitorio tenemos los siguientes. Primero, existe una dependencia del punto de inyección de la corriente, ¿sí? Es mejor, en el análisis que se hizo, es mejor considerar los puntos centrales de los conductores, llámese malla, llámese conductor horizontal, porque tiene menores valores de impedancia. Se recomienda no usar contrapesos de más de 60 metros, ¿sí? Eso es algo generalizado que se conoce en la literatura. Se sugiere no usar varillas de más de 3 metros en suelos de baja resistividad. Y se recomienda ubicar varillas en el punto de inyección de la corriente de un contrapeso, debido a que eso reduce fuertemente la resistencia de la impedancia de puesta a tierra.